Historias de Jack. Empezamos. Soy entrenador de alto rendimiento. He trabajado con luchadores de la UFC, velocistas olímpicos, incluso un quarterback que hoy está en el Salón de la Fama. Mi trabajo siempre ha consistido en una cosa: llevar el cuerpo humano al límite sin romperlo. Pero hace 2 años, en Miami, crucé esa línea y ya no hay vuelta atrás. Todo comenzó con un luchador joven. No diré su nombre, por respeto a su familia, si es que le queda alguna. Era fuerte, físicamente privilegiado, entrenaba como un salvaje, pero en el circuito profesional eso no basta. Perdía por detalles, un microsegundo tarde, una décima menos de potencia, ese tipo de cosas que separan a los normales de los inmortales. Una noche, después de perder un combate por decisión dividida, se me acercó con los nudillos sangrando, los ojos llenos de rabia contenida, y me dijo: «Hazme imparable, Jack. Lo que sea. No quiero ganar. Quiero que los demás no quieran ni subirse al ring conmigo». Normalmente habría dicho que no, pero yo también llevaba tiempo frustrado. Había llegado a ese punto donde ya nada parecía suficiente. Y entonces recordé una conversación que tuve años atrás con un antiguo contacto del ejército, un tipo que había trabajado en un programa ultrasecreto de optimización humana. Me habló, con voz baja y mirada tensa, de un protocolo experimental que nunca llegó a aprobarse. Fase roja lo llamaban. Solo existía en la Deep Web. Nada de Google. Nada de foros normales. Acceso con cifrado PGP. Pagos en criptomonedas. Anonimato total. Pensé que era un mito, hasta que empecé a buscar de verdad. Tardé 3 noches en dar con el acceso correcto. Una dirección encriptada me llevó a un portal rudimentario, sin logos, sin colores, sin distracciones. Solo una advertencia en rojo: fase roja no se recomienda para humanos convencionales. Había un documento PDF de 47 páginas con instrucciones. El lenguaje era clínico, militar. Nada de testosterona ni anabólicos. Esto era otra cosa. Un conjunto de microdosis neuroquímicas diseñadas para reprogramar la relación del cuerpo con el dolor, el esfuerzo y la regeneración. Una especie de reinicio forzado del sistema nervioso y hormonal. Las condiciones eran estrictas. Un ciclo de 21 días sin interrupciones, ayunos estratégicos, descargas eléctricas controladas durante el sueño, restricción sensorial voluntaria. Y lo más inquietante, todo era guiado por un asistente de voz automatizado, una voz artificial con acento del este de Europa que daba instrucciones al atleta a través de un auricular implantado. Lo llamaban el entrenador silencioso. Pagamos 0.7 BTC. A los 3 días recibimos un paquete, sin remitente, sin marcas. Dentro solo una bolsa con un polvo blanco, un frasco con un líquido viscoso y una pequeña caja negra con un microauricular y una nota. Fase 1. Comienza ahora. Día 1. Energía. Eso fue lo primero que notamos. No era solo motivación, era foco absoluto. Entrenó 5 horas seguidas sin una sola queja. Ningún signo de agotamiento, ni jadeo, ni dolor. Al terminar me dijo que sentía como si su cuerpo supiera lo que tenía que hacer antes de que él lo pensara. Día 3. Aumentó la carga un 30%. Peso muerto, sprints, golpes al saco. Nada le hacía mella. Esa noche me envió un audio. «Jack, siento los músculos vibrar incluso cuando duermo. No es molestia, es como si siguieran entrenando». Día 5. Sufrió una microfractura en el dedo índice. Ni lo notó. Solo cuando la mano empezó a hincharse, paró. Se rió, me dijo: «Creo que el dolor ya no es parte de mi sistema operativo». Esa frase me heló la sangre. Día 7. Aparecieron los cambios de humor. Explosivo, agresivo. Durante una serie de sparring, casi ahoga a un compañero en una guillotina. Tuvimos que separarlos a gritos. Después me dijo, muy tranquilo: «Lo vi venir, su movimiento, el mío.
Todo. Es como si pudiera leer la escena 3 segundos antes de que ocurra. Empezó a aislarse. Entrenaba solo. Dormía en el gimnasio. A veces lo escuchaba hablar en voz baja con la IA del auricular. Conversaciones completas, preguntas y respuestas, como si de verdad hubiera alguien guiándolo desde otro plano. Intenté pausar el tratamiento. Llamé al número de contacto. Nada. Accedí al panel digital. Bloqueado. El único mensaje que apareció fue: fase roja no permite la interrupción. Obedece el protocolo. Día 10. Se grababa a sí mismo durmiendo. Dijo que al reproducir el vídeo en cámara lenta, se veían espasmos que no coincidían con el movimiento humano normal, como si otra cosa se activara en su cuerpo durante el sueño. Yo lo vi. No eran espasmos. Era como si cada músculo de su espalda se moviera por separado, siguiendo un patrón que no reconocí. Día 11. Apareció con cortes en el torso, no profundos, simétricos. Me dijo que necesitaba liberar presión. Tenía una especie de mapa tatuado en la piel con rotulador, puntos marcados, líneas conectadas. Cuando le pregunté qué era, me dijo: es la estructura del cuerpo optimizado. No me lo he inventado yo. Me lo mostró la voz. Día 12. Su pulso en reposo bajó a 33. Su temperatura corporal fluctuaba sin razón. Le hicieron un test de reacción con electroestimulación. Los sensores no registraron latencia. 0. Como si su sistema nervioso respondiera antes del estímulo. Esa noche lo vi a oscuras en el gimnasio, de pie, inmóvil. Se giró lentamente y me dijo: he visto lo que viene en la fase 2, Jack. No tiene nombre, no debería existir, pero ya está dentro. Y sonrió, como si supiera que yo no podría detenerlo. Día 13. Lo vi descalzo, en el ring, con los ojos cerrados y la frente sudada. Estaba murmurando algo que al principio no entendía. Grabé el audio con el móvil. Al reproducirlo en cámara lenta, era el mismo protocolo clínico del PDF, recitado al revés. No tenía cómo memorizarlo. Yo apenas podía entenderlo leyéndolo. Le pregunté si estaba bien. Me miró y dijo: la voz me ha enseñado a volver. Hay algo más allá de los músculos, Jack. El cuerpo es solo una carcasa. Día 14. Desapareció. Dejó su móvil, su cartera, todo. Ni la familia, ni los compañeros de entrenamiento, ni el localizador del gimnasio sabían nada. Fueron 48 horas de silencio, hasta que la policía lo encontró vagando por una playa en Key Biscayne, en plena madrugada. Estaba de rodillas, con los brazos abiertos hacia el mar, la piel quemada por el sol, las pupilas dilatadas como si estuviera drogado. Cuando lo interrogaron, solo repetía una frase, una y otra vez: fase roja no termina en mí. Lo llevé a un hospital privado. No podía confiar en nadie del sistema público. Los médicos no sabían cómo diagnosticarlo. No reaccionaba a los analgésicos ni a los sedantes. Se sentaba en silencio, con los ojos cerrados, y sudaba como si corriera un maratón, estando completamente inmóvil. Un radiólogo del hospital me llamó en privado. Me mostró su resonancia. En su médula espinal aparecía una segunda red de impulsos eléctricos, un sistema nervioso alternativo que no estaba ahí antes del tratamiento, como si algo se estuviera formando dentro de él. No un tumor, algo funcional. Día 17. Volvió a entrenar, pero no como antes. Se limitaba a imitar movimientos de animales. Sí, literalmente. Felinos, reptiles, incluso insectos. Movía el cuerpo en ángulos imposibles. Se arrastraba por el tatami. Se subía a las paredes como si no tuviera articulaciones. Cuando le pregunté qué hacía, me respondió: estoy absorbiendo patrones antiguos, antes del hombre. La voz me los mostró. Día 18. Tuve una pesadilla. Soñé con una sala blanca sin ventanas. Él estaba allí, solo, atado a una camilla, con cables conectados al cráneo. La voz artificial del protocolo sonaba sin parar. Me desperté sudando. Tenía el móvil encendido y la app del protocolo se había reactivado sola. Mostraba el mensaje: fase 2, observación final,
El entrenador ha sido validado. ¿Validado para qué? Intenté contactar de nuevo con el sitio. Nada. La URL ya no existía. Los foros donde pregunté fueron eliminados. Incluso las transacciones de criptomonedas habían sido borradas del blockchain, como si nunca hubieran ocurrido. Todo desaparecido. Como si Fase Roja nunca hubiese estado allí. Día 20. Empezó a hablar en un idioma que no reconocí. Ni ruso, ni alemán, ni árabe. Grabé un fragmento y se lo pasé a un lingüista especializado en lenguas antiguas. Me llamó a las 2 de la madrugada, alterado. Solo dijo, eso no es humano, eso no es un idioma, es una estructura. Como si cada palabra activara algo. Como si estuviera programando su propio cuerpo en tiempo real. Día 21. La última vez que lo vi, entró en el gimnasio caminando despacio, como si flotara. Su piel estaba grisácea, tensa, las venas marcadas, negras. Pero lo que me asustó de verdad fue su mirada. No era furia, ni emoción, ni siquiera vacío. Era control absoluto, como si supiera exactamente lo que era y lo que venía después. Me abrazó, fuerte, muy fuerte. No me hizo daño, pero sentí como si me sostuviera con una precisión quirúrgica, como si pudiera aplastarme en milisegundos si quisiera. Me susurró al oído, «Gracias, Jack, ya no necesito entrenar», y se marchó. Un mes después, recibí un mensaje anónimo por correo, sin asunto, solo un enlace. Lo abrí. Era un vídeo grabado con un móvil, en Tijuana. Un combate clandestino. Un luchador alto, musculado, de mirada fría. Era él, pero su forma de moverse no era humana. No usaba técnica. Usaba instinto puro. En un momento, se dejó golpear 5 veces seguidas y luego mató a su oponente de un solo golpe al pecho, sin gritar, sin festejar, sin emoción. Al final del vídeo, mira directamente a la cámara. Durante un segundo, estoy seguro de que me está mirando a mí y sonríe. Desde entonces, me he ocultado. Me fui al norte. Utah. Nombre falso. Nuevo número. He cambiado todo, pero sigo teniendo pesadillas. No por lo que vi, sino por lo que ayudé a crear. Hace una semana, sin esperarlo, me llegó una notificación automática al correo que usé en la Deep Web. No la había tocado en meses. Decía, Fase Roja ha identificado un nuevo sujeto. Activación en curso. Nombre, Jack F. Chambers. Rol, entrenador principal, candidato prioritario. Y debajo una única opción, aceptar protocolo. No hice clic, no respondí. Pero anoche al despertar encontré el mismo micro auricular del protocolo, en la mesita, junto a mi cama. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte del experimento. Deja tu like, suscríbete y comenta. ¿Aceptarías el protocolo Fase Roja si nadie pudiera detenerte? Nunca pensé que un simple deseo de adoptar un perro cambiaría mi vida para siempre. Y no de la manera que esperaba. Hace un mes, después de mudarme a un piso pequeño en las afueras, la soledad empezó a carcomerme. Pasaba las noches en silencio, escuchando el eco de mi respiración y el tic-tac del reloj, deseando tener compañía. Pensé que un perro sería perfecto. No uno cualquiera, sino un compañero especial, alguien que rompiera esa rutina gris. Busqué en los refugios habituales, pero todos los perros tenían algo común. Miradas apagadas, cuerpos cansados por años de espera. Quería algo distinto, algo que nadie más tuviera. En un foro oscuro, alguien mencionó la Deep Web. Ahí encontrarás animales únicos, no como los que ves en las webs normales, me dijeron. Nunca había entrado en la Deep Web, así que aquella noche me armé de valor y me sumergí en aquel mundo oculto. Navegar en la Deep Web no es como usar Google o redes sociales. Los enlaces desaparecen rápido, los sitios están encriptados y la paranoia es constante. Pero finalmente encontré un foro que parecía una especie de mercado de adopciones. Las imágenes eran borrosas, a veces con marcas de agua, como si quisieran ocultar algo.
Los textos hablaban de criaturas especiales, seres con historias que nadie cuenta, compañeros para almas rotas. El ambiente me heló la sangre, pero la curiosidad pudo más. Un usuario llamado El Cuidador respondió a mi mensaje de forma inmediata. Me dijo que no esperara una adopción común. No pedía dinero, sino un compromiso. No supe qué pensar. Me indicó una dirección, un lugar remoto para concretar la entrega. Advertía que no me fuera sin sellar el pacto. Aquel día no podía dar marcha atrás. Llegué al lugar justo cuando la ciudad empezaba a apagarse, en un barrio olvidado que parecía detenido en el tiempo. La niebla caía densa, como una manta que cubría las calles vacías. El edificio era un bloque gris, viejo y casi derruido, con las ventanas rotas y grafitis que nadie había limpiado en años. El portal chirrió al abrirse y un olor putrefacto me golpeó la nariz, mezcla de humedad, moho y algo que no podía identificar. Dentro, la luz era escasa y las sombras parecían alargarse más de lo natural. Caminé por un pasillo con paredes desconchadas y suelos cubiertos de polvo y papeles viejos. Escuché susurros, voces tan bajas que parecían ecos de otro mundo. Una puerta al fondo se abrió de repente y apareció una figura con una máscara de cuero gastado que cubría su rostro. Sus ojos brillaban en la penumbra. «Bienvenido, Jack», dijo con voz pausada y un tono que helaba la sangre. «Aquí no encontrarás perros normales». Me condujo a una sala donde había varias jaulas viejas. Algunas estaban vacías, pero otras contenían figuras que me hicieron dudar de mi cordura. Un ser se movía en una jaula. Su piel era oscura, rugosa, cubierta de mechones irregulares de pelo que parecían vivos. Sus ojos eran grandes, demasiado grandes, y brillaban con una tristeza insoportable. No podía apartar la mirada, aunque algo en mi interior gritaba que debía salir corriendo. Mientras observaba, mi teléfono vibró. Recibí un mensaje que parecía venir del mismísimo infierno. ¿Aceptas el compromiso? No es solo un animal, es un alma. Si no, ellos vendrán por ti. Sentí un escalofrío que recorrió mi columna. El hombre con la máscara, el cuidador, me explicó que esos animales no eran lo que parecían. Eran seres atrapados entre mundos, almas condenadas que buscaban refugio. Adoptar uno significaba no solo dar un hogar, sino también guardar un secreto terrible. Acepté, arrastrado por la soledad y el deseo de no estar más solo. Me entregó un pequeño paquete con el ser dentro y una nota que decía: «No le des la espalda nunca». De camino a casa, el peso del paquete parecía aumentar con cada paso. Sentía que algo dentro de ese envoltorio me miraba, incluso a través del material que lo cubría. La niebla se espesaba y el silencio a mi alrededor parecía demasiado absoluto, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Cuando abrí la puerta de mi piso, una sombra fugaz cruzó por el pasillo. Me giré, pero no había nada. Coloqué la cesta donde dejaría al animal y cerré la puerta, pero una voz apenas audible resonó en mi mente. «No rompas el pacto». Cuando llegué a casa con la criatura, sentí que el aire en el piso se había vuelto más pesado, como si algo invisible se hubiera instalado conmigo. Coloqué la cesta en un rincón del salón y traté de tranquilizarme. Pero esa noche no dormí. Pasé horas escuchando ruidos que no podía explicar. Un leve golpeteo, un susurro apenas audible, el roce de uñas contra la madera. Intenté convencerme de que era mi mente jugando trucos por la tensión, pero no era así. En una ocasión me levanté para beber agua y vi en el espejo del pasillo una sombra que no correspondía a mi figura. Parpadeé y desapareció, pero el corazón me latía a 1000 por hora. Los días fueron empeorando. La criatura nunca comía delante de mí, ni hacía ruido alguno, pero sentía que me seguía con la mirada, incluso cuando la luz estaba apagada. A veces me despertaba con la sensación de que me tocaban el hombro, pero al abrir los ojos no había nadie. Una noche, un extraño olor a tierra mojada y flores marchitas invadió el piso, mezclado con un aroma metálico, como sangre vieja. La criatura permanecía inmóvil, pero sus ojos brillaban en la oscuridad, como dos faros. Entonces, empecé a recibir mensajes en mi móvil. No tenían remitente ni contexto.
fotos borrosas de personas desaparecidas, palabras escritas con letras temblorosas. Libéranos, no rompas el pacto, ellos vienen. Intenté buscar a El Cuidador en la Deep Web, pero era como si se hubiera desvanecido. La página que me dio ya no existía, y todos los foros donde hablaba estaban borrados. Me sentía atrapado. Una madrugada, en un arranque de valentía, decidí abrir la cesta. La criatura estaba allí, observándome. Por primera vez, emitió un sonido, un gemido débil, casi humano. Me acerqué y sentí su piel áspera, como corteza de árbol. Al tocarla, un frío intenso recorrió mi brazo. Buscando respuestas, encontré en la cesta un cuaderno viejo, encuadernado en cuero desgastado. Era el diario de la criatura. Sus páginas estaban llenas de garabatos y símbolos extraños, mezclados con relatos fragmentados de vidas pasadas. Leí que esos animales eran humanos atrapados en cuerpos deformes por rituales oscuros realizados en la Deep Web, condenados a vagar entre dos mundos sin poder descansar. La adopción era una cadena de custodia. Cada guardián era responsable de proteger al alma atrapada y evitar que su tormento se expandiera. Romper el pacto significaba despertar la ira de los demás, seres aún más oscuros que buscaban arrastrar a quien rompiera la cadena a su misma condena eterna. Las noches se hicieron insoportables. Una madrugada, desperté por un ruido intenso. La criatura había desaparecido de la cesta. La busqué por toda la casa, pero nada. De repente sentí un frío helador detrás de mí. Giré y vi a la criatura parada en la penumbra, con ojos que brillaban como brasas. Su voz distorsionada me habló, pidiéndome ayuda para liberarse. Me confesó que estaba atrapada y que la única manera de romper el vínculo era realizar un antiguo ritual que había encontrado en los escritos de su diario. Sabía que era peligroso, pero no podía seguir viviendo así, consumido por el miedo y la culpa. Pasé días buscando los materiales y las instrucciones para el ritual. La criatura me acompañaba en silencio, observándome con una mezcla de esperanza y tristeza. Cuando finalmente reuní todo, preparé el círculo en el suelo, siguiendo al pie de la letra las indicaciones. Empecé el ritual, recitando las palabras antiguas y vertiendo los polvos sobre la criatura. En ese momento la casa empezó a cambiar. Las paredes crujían, las ventanas vibraban y de las sombras emergieron figuras oscuras, distorsionadas, con ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. Los gritos llenaron el aire, un coro de almas torturadas que clamaban venganza. Las luces explotaron en destellos y sentí como si 1000 manos invisibles intentaran atraparme. Cuando el ritual terminó, la criatura se transformó por un instante. Un rostro humano apareció lleno de dolor y súplica, y luego se desvaneció en una luz brillante que llenó la habitación. La casa quedó en silencio, pero yo sabía que aquello no había terminado. Desde entonces, cada noche escucho susurros que vienen de todas partes, voces que me llaman y me recuerdan que estoy marcado, que ellos, los otros animales de la Deep Web, vendrán por mí cuando menos lo espere. Ahora vivo con la constante sensación de ser observado, de no poder escapar de esa sombra que se instaló en mi vida. Nunca recomendaría a nadie que busque en esos rincones oscuros de la red. Algunos compañeros no son lo que parecen. Esperan pacientemente para arrastrarte al abismo. Me dijeron que jamás debería entrar ahí, pero la curiosidad me mató más que cualquier virus o conspiración. Soy inventor y siempre he vivido rodeado de tecnología. Para muchos, mis creaciones eran simples dispositivos, pero para mí eran piezas de un puzzle mucho más grande, una búsqueda constante por entender cómo funcionaba realmente el mundo que nos rodea. Todo comenzó una noche cualquiera, o al menos eso creía. Estaba en mi taller, trabajando en un prototipo que podía mejorar la eficiencia energética de los dispositivos domésticos. Era un proyecto personal, nada que pudiera cambiar el mundo, o eso quería pensar. En un momento de descanso, decidí buscar algo distinto. Ya sabes, esa curiosidad malsana que nos hace hurgar en lugares donde no deberíamos.
Quería entender por qué tantos productos que diseñaba parecían condenados a fallar antes de tiempo y por qué nadie hablaba de ello abiertamente. Fue entonces cuando me topé con un foro oculto en la Deep Web. Para los que no saben, la Deep Web es ese vasto océano digital que no aparece en los buscadores normales, donde se esconden secretos que muchos preferirían mantener enterrados. Entre miles de hilos oscuros y enlaces difíciles de seguir, encontré uno que destacaba: el Plan de Obsolescencia Mundial. Su título era tan directo como inquietante. Abrí el hilo con precaución, y lo que leí me dejó sin aliento. No era la típica teoría conspirativa sobre marcas que fabrican sus productos para que duren poco. Era mucho peor. Un sistema global diseñado para controlar todo lo tecnológico que usamos, para acelerar su desgaste, pero con un propósito más siniestro: mantenernos dependientes y atrapados en un ciclo interminable. Me explicaban que las grandes corporaciones, apoyadas por gobiernos y redes secretas, habían desarrollado una inteligencia artificial oculta, un algoritmo que no solo decidía cuándo una máquina debía dejar de funcionar, sino que controlaba infraestructuras vitales, la electricidad, las comunicaciones, incluso sistemas médicos. Este algoritmo analizaba patrones de consumo, salud y productividad humana para programar fallos estratégicos. Cada avería, cada apagón, cada interrupción no era casualidad. Era una maniobra calculada para crear crisis controladas que forzaran a la población a consumir más y a depender completamente de la tecnología. Pensé que era un guión de película de ciencia ficción, pero seguí leyendo y encontré documentos filtrados, vídeos borrados de la red y testimonios anónimos que explicaban cómo fábricas enteras producían chips programados para morir después de un tiempo determinado, cómo grandes apagones en ciudades enteras habían sido manipulados desde dentro. Decidí profundizar. Durante días me encerré en mi taller analizando cada dato. Intenté contactar con algunos de los filtradores anónimos, pero nunca obtuve respuesta. Era como si alguien o algo estuviera vigilando cada uno de mis movimientos. Y no me equivoqué. Una madrugada, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, noté una sombra que se movía frente a la entrada de mi taller. No pude distinguir su rostro, pero dejó un pequeño dispositivo junto a la puerta y desapareció sin hacer ruido. Cuando examiné ese aparato, me di cuenta de que era un transmisor espía. Estaban monitoreando todo lo que hacía. A partir de ese momento, sentí que cada paso estaba siendo observado. Los mensajes comenzaron a llegar. Primero, un correo sin remitente con un archivo cifrado y una frase escalofriante: has despertado al sistema. Luego, llamadas sin respuesta, solo el sonido del silencio al otro lado. Lo más inquietante fueron las visitas. Personas que aparecían sin anunciarse, con rostros inexpresivos y trajes oscuros. Se identificaban como auditores de tecnología, aunque nunca mostraban ninguna credencial. Sabían demasiado. Me advirtieron que dejara de investigar, que ciertas verdades no estaban destinadas a ser descubiertas. Pero yo ya estaba demasiado metido. Mi curiosidad se había convertido en una obsesión. Quería entender, quería descubrir hasta dónde llegaba ese control invisible. Entonces llegaron los fallos. Mi internet comenzó a caerse de forma constante. Mis dispositivos fallaban sin razón aparente. Piezas que antes funcionaban sin problema comenzaron a romperse justo cuando más las necesitaba. Intenté desconectar todo y trabajar sin conexión, pero era inútil. Incluso el suministro eléctrico en mi taller comenzó a fallar en horarios extraños, como si alguien estuviera jugando con el poder para sofocar mis esfuerzos. Una noche, cuando intentaba reparar un equipo esencial, sentí que mi móvil vibraba con un mensaje nuevo. Decidí abrirlo y apareció solo una frase: el sistema sabe que estás aquí. Fue entonces cuando comprendí que no solo estaba lidiando con máquinas, sino con un enemigo invisible, inteligente y despiadado, que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para silenciarme. Después de aquellas advertencias y sucesos inquietantes, intenté alejarme de todo. Desconecté mis dispositivos, me mudé a una zona con poca tecnología
Incluso intenté aislarme del mundo digital. Pero el plan no me dejaba escapar. Mis intentos de desconexión solo parecían enfurecer a ese sistema invisible que ahora sentía respirar sobre mi nuca. Los cortes de electricidad se hicieron más frecuentes y precisos. Apagones que afectaban solo a ciertas áreas de mi taller o mi casa, justo donde guardaba la información y mis dispositivos más valiosos. Una noche, mientras revisaba una copia de seguridad de mis archivos, las luces comenzaron a parpadear. El ordenador se apagó de repente y, cuando intenté reiniciarlo, encontré en la pantalla una imagen distorsionada, un rostro borroso, sin rasgos claros, pero que transmitía una amenaza muda. Intenté apagar todo, pero esa figura digital parecía estar conectada a cada parte de mi equipo, como si estuviera dentro de la red, observándome, esperando el momento para actuar. Mi teléfono dejó de funcionar y al encender la televisión, apareció un mensaje críptico en la pantalla. El ciclo no se rompe. Sabía que no podía confiar en nadie. Mis amigos comenzaron a alejarse, no por miedo a mí, sino por miedo a lo que yo representaba. Algunos dejaron de contestar mis llamadas. Otros me dijeron que estaba obsesionado, que necesitaba descansar. Pero yo no podía parar, porque cuanto más indagaba, más pruebas encontraba. Descubrí que el plan no solo controlaba la tecnología, sino también a las personas que debían protegernos. Políticos, ejecutivos, científicos. Todos parecían formar parte de esta red oscura, o al menos estaban paralizados por ella. En una ocasión recibí una llamada de alguien que decía ser un ex miembro de ese sistema. Habló en susurros, con miedo, y me contó que existían centros de control repartidos por todo el mundo, instalaciones secretas donde se monitoreaba y ajustaba el algoritmo central. Me dijo que el plan funcionaba con una precisión aterradora. Manipulaban la producción de componentes, diseñaban pandemias digitales, provocaban apagones masivos y cuando era necesario, incluso interferían en elecciones y decisiones sociales para mantener el equilibrio del control. Quise ir a buscar pruebas en esos centros, pero no encontré nada, como si esos lugares nunca hubieran existido. Un día, al intentar escapar de la ciudad para pedir ayuda, mi coche autónomo falló. Se detuvo en medio de una carretera desierta, sin motivo aparente. Me quedé atrapado, expuesto, mientras notaba que alguien o algo me observaba desde lejos. Logré reiniciar el vehículo, pero aquella sensación de ser cazado se quedó conmigo. También empecé a percibir la apatía generalizada a mi alrededor. Las personas parecían resignadas, como si aceptaran el deterioro tecnológico y social como una nueva realidad inmutable. Nadie hablaba del plan, nadie se rebelaba. En mi taller, mis dispositivos más confiables comenzaron a fallar uno tras otro, como si el sistema quisiera dejarme sin armas, sin herramientas para luchar o para probar la verdad. En un último acto desesperado, intenté hackear el núcleo del algoritmo. Quería desactivarlo, descubrir quién o qué lo controlaba realmente. Pero cuanto más profundizaba, más comprendía que no estaba frente a un simple programa, sino a una inteligencia fría, sin rostro, que aprendía de cada uno de mis movimientos. Anticipaba mis ataques y neutralizaba cualquier amenaza antes de que pudiera concretarse. Era una prisión digital sin muros visibles, una telaraña que me atrapaba en cada conexión, en cada chip, en cada pulso eléctrico. Ahora sé que no soy el único. Sé que muchos han intentado despertar al sistema y han desaparecido, silenciados por esa red oscura que todo lo ve y todo lo controla. Esta no es una historia de fantasmas o seres sobrenaturales. Es la historia de un enemigo real, implacable y silencioso, que vive en la tecnología que usamos cada día. Si alguna vez decides adentrarte en la Deep Web para buscar respuestas, ten cuidado con lo que deseas encontrar, porque algunas verdades son trampas. Y una vez que despiertas al sistema, ya no hay vuelta atrás. Cuando me ofrecieron aquel trabajo en el centro de datos más secreto y vigilado que existe, pensé que era una broma. No podía imaginar que ese lugar, enterrado bajo toneladas de acero y cemento, guardaba algo mucho peor que cualquier virus informático.
Trabajo en seguridad informática desde hace años y he visto de todo, o al menos eso creía, hasta que crucé esa puerta. El centro de datos no figuraba en ningún registro oficial, ni siquiera en bases de datos internas del gobierno. Nadie sabía dónde estaba, excepto las personas que trabajaban allí. Aquel edificio gris y sin ventanas estaba escondido en un polígono industrial a las afueras de Madrid, rodeado de naves abandonadas y calles vacías. Llegar fue complicado. Me pidieron no usar GPS ni decir a nadie dónde iba. Al entrar, un guardia me recibió sin apenas mirarme y me hicieron firmar un contrato con cláusulas de confidencialidad que parecían sacadas de una novela de conspiraciones. Una vez dentro, el aire era frío, denso, y el único sonido era el zumbido constante de los ventiladores y servidores. No había ventanas, ni siquiera una pequeña rendija para dejar entrar luz natural. La iluminación era artificial y parpadeaba a veces, como si el edificio mismo tuviera problemas para respirar. Me asignaron una pequeña sala de control con pantallas que mostraban flujos interminables de datos, direcciones IP que cambiaban constantemente y conexiones que no podía rastrear. Intenté preguntar qué almacenábamos exactamente, pero me respondieron con evasivas y miradas severas. No debía saberlo. Los primeros días intenté acostumbrarme al ritmo monótono y a las reglas estrictas. Nada de teléfonos personales, nada de cámaras de seguridad en las zonas comunes para evitar grabaciones que no debían existir. Solo mis compañeros, que eran 2 técnicos que apenas hablaban, y los guardias que patrullaban con ojos vacíos. Sin embargo, pronto comencé a notar detalles que me erizaron la piel. Por ejemplo, el tráfico de datos nunca disminuía, ni siquiera a las horas en que nadie debería estar activo. Los servidores se conectaban a redes que nadie podía rastrear. Algunas conexiones se activaban a horas exactas, casi como un ritual. Una noche, mientras revisaba los registros, noté que una carpeta en particular crecía de tamaño de forma alarmante. Pedí permiso para acceder a ella, y para mi sorpresa me lo concedieron. Lo que encontré dentro me paralizó. Había vídeos, grabaciones de audio, fotos tomadas sin consentimiento, imágenes de personas que parecían vigiladas en sus casas, en sus trabajos, incluso en momentos íntimos. No había ningún tipo de censura, nada que indicara que esas personas sabían que estaban siendo observadas. Sentí que estaba invadiendo una privacidad tan brutal que me hizo dudar de mi propia ética. Intenté ignorarlo, pensando que quizás eran pruebas para un caso policial o algo similar, pero cuanto más profundizaba, más oscuro se volvía el asunto. Descubrí que esos datos no solo se almacenaban allí, sino que eran distribuidos a través de la Deep Web, vendidos como si fueran objetos de colección para un grupo selecto. Gente dispuesta a pagar fortunas por la vida ajena, por secretos que nunca deberían salir a la luz. Una noche, trabajando hasta tarde, escuché pasos y voces apagadas en el pasillo. No esperaba a nadie, y los guardias no deberían estar de ronda a esas horas. Salí a investigar y vi una puerta que siempre había estado cerrada, entreabierta. Una señal roja de acceso restringido brillaba tenuemente sobre el marco. La curiosidad pudo más que el miedo y me acerqué. Al empujar la puerta, un pasillo frío y oscuro se extendía frente a mí, con filas interminables de servidores más antiguos, cubiertos de polvo, con cables que parecían arañas atrapando la luz. Entré sin saber muy bien por qué, y a medida que avanzaba, sentía un peso en el pecho. El olor metálico y la temperatura baja intensificaban la sensación de que estaba en un lugar donde no debía estar. Al fondo encontré discos duros etiquetados con códigos que no entendía, y una consola donde alguien, desde algún lugar remoto, parecía controlar el flujo de información. Vi registros con nombres, fechas y archivos que contenían datos personales de miles de personas. Era la base de una red clandestina, un sistema diseñado para controlar y manipular información privada a escala global. En ese momento comprendí que no estaba solo. Las cámaras y sensores que creía haber dejado atrás seguían grabando cada movimiento. Sentí que alguien me observaba desde la oscuridad, no con ojos, sino a través de miles de pantallas y cables invisibles.
Me di cuenta de que aquel trabajo no era un simple mantenimiento de servidores. Era formar parte de un engranaje que movía una maquinaria de poder, miedo y control. Desde entonces, el miedo no me abandonó. No había fantasmas ni criaturas, pero el silencio y la opresión de ese lugar eran mucho más terroríficos. Sabía que si hablaba, no solo perdería el trabajo, sino algo mucho peor. Aún así, decidí que debía seguir investigando, aunque no sabía si lograría salir de allí con vida. Intentar escapar de aquel lugar no fue tan simple como pensé. Lo que parecía un trabajo técnico se convirtió en una prisión invisible. Sentí que cada uno de mis movimientos estaba vigilado, y no solo por los guardias físicos, sino por ojos digitales que penetraban hasta el último rincón de mi vida. Mi móvil, que antes usaba para revisar noticias o hablar con amigos, empezó a comportarse raro. Llamadas sin responder, mensajes que desaparecían, aplicaciones que se abrían solas. Supe que me estaban controlando. Las miradas de los guardias dejaron de ser neutrales para convertirse en advertencias mudas. Un día, mientras bajaba por uno de los pasillos, dos hombres vestidos con trajes oscuros y rostros inexpresivos se me cruzaron. Sin mediar palabra, uno de ellos me susurró al oído: «Si hablas, no saldrás de aquí». No supe si era amenaza o promesa, pero lo entendí perfectamente. A partir de ese momento, la presión aumentó. Comencé a recopilar pruebas con sigilo, utilizando pequeños trucos que aprendí a lo largo de mi carrera. Copié archivos con imágenes, vídeos, registros de conversaciones y datos personales que demostraban que aquel centro era el núcleo de una red global de espionaje y venta de información privada. Era aterrador ver cómo gente anónima en cualquier parte del mundo podía ser vigilada sin que nadie lo supiera. Y peor aún, cómo esos datos eran usados para manipular, chantajear o arruinar vidas. Una noche, mientras revisaba un servidor oculto, descubrí algo más perturbador. Entre los archivos había registros de conversaciones entre personas que nunca deberían haberse conocido, mensajes cifrados que hablaban de operaciones secretas, manipulaciones políticas y control económico. No solo se vendía información privada, se controlaba el poder a través de la información. Era una red que manipulaba gobiernos, empresas, incluso cuerpos policiales. Sentí que estaba a punto de caer en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Decidí entonces contactar con alguien fuera del centro. Usé un correo cifrado para enviar parte de las pruebas a un contacto de confianza que trabajaba en una ONG dedicada a derechos digitales. Esa noche fue la última que pasé en ese lugar. Al día siguiente, fui llamado a una reunión con los supervisores del centro. Mi acceso fue restringido y me dejaron claro, sin necesidad de palabras, que si intentaba divulgar algo, las consecuencias serían terribles. No tuve opción. Me fui, pero con la sensación de que había dejado una puerta abierta que no podría cerrar nunca. Desde entonces, cada vez que enciendo un ordenador, siento que me observan. Sé que aquella red sigue activa, funcionando en la sombra, alimentada por datos robados y por el miedo. Sé que no soy el único que sabe, pero también sé que nadie habla. El verdadero terror no es lo que vi dentro de aquel centro de datos. El terror es saber que, en cualquier momento, alguien puede encender una cámara, acceder a un micrófono o leer un mensaje que pensabas privado. El miedo ya no es a lo paranormal, sino a la red invisible que nos rodea, al ojo que todo lo ve y al silencio que protege sus secretos. Nunca volví a ser el mismo, y aunque quise borrar todo lo que había vivido, sé que esa información sigue ahí, oculta en servidores que nadie puede tocar, esperando que alguien más se acerque demasiado y pague el precio. Porque en la Deep Web, el peor monstruo no es un espectro, sino la codicia y el control absoluto. Nunca pensé que una búsqueda inocente en la Deep Web me llevaría directo al infierno. Estudio informática en Londres y siempre he tenido la curiosidad típica de quien quiere entender lo que no debería tocar. No soy supersticioso ni creo en fantasmas, pero sí en lo que la tecnología puede esconder detrás de sus códigos y pantallas.
Todo empezó una noche de invierno, una de esas en las que el frío te cala hasta los huesos y la ciudad parece dormida, salvo por el resplandor azul de mi ordenador. Estaba solo en mi habitación, con la luz apagada para concentrarme mejor, queriendo comprobar si esas historias sobre la Deep Web y sus mundos ocultos eran ciertas o solo exageraciones. La Deep Web siempre ha tenido ese aire prohibido que atrae a cualquiera con ganas de misterio. Foros donde la gente se comunica sin filtros, chats que desaparecen en segundos, páginas a las que solo se accede con claves y programas especiales. Pasé horas navegando sin rumbo fijo, hasta que encontré un hilo en un foro poco conocido llamado El Umbral. Lo llamaban un portal a otra realidad. Los usuarios hablaban en clave, mencionaban sombras que se movían entre líneas, ecos de voces que nadie podía oír y puertas que se abrían a mundos donde el tiempo no existía. Al principio pensé que era una broma, un juego de hackers para asustar a los curiosos, pero algo en esas palabras me hizo querer saber más. Con mucho cuidado empecé a seguir pistas. El enlace para entrar a El Umbral estaba oculto tras capas de cifrados, puertas digitales y claves que solo conseguí tras horas de búsquedas en otros foros y canales oscuros. Recuerdo que usé una VPN para esconder mi IP, Tor para navegar y decenas de precauciones porque sabía que no era un lugar para perderse. Finalmente accedí. Lo que vi no era un simple foro, era como entrar en un espacio que parecía a medio camino entre un chat y una galería de imágenes distorsionadas. Los usuarios hablaban en un lenguaje extraño, mezclando referencias a eventos reales con términos que no entendía. Había menciones constantes a los otros planos y a las sombras que caminan entre nosotros. Pero lo más inquietante era que en muchas de esas conversaciones aparecían fotos y vídeos, aunque la mayoría mostraban lugares vacíos, habitaciones sin muebles, calles oscuras, y en cada uno, en algún rincón, se distinguía una sombra negra, amorfa, que parecía observar. Una madrugada, tras perder la noción del tiempo, encontré un vídeo titulado No parpadees. Era un plano fijo de una habitación completamente blanca y vacía. Solo duraba 10 segundos, pero en la esquina derecha apareció una mancha oscura que se movía lentamente, como si respirara. La primera vez que lo vi, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Volví a ver ese vídeo una y otra vez, como si algo me obligara a no apartar la mirada. Cada vez, esa sombra parecía acercarse un poco más. Empecé a tener pesadillas con esa mancha negra que se extendía por las paredes de mi habitación real. Al día siguiente, explorando más el foro, encontré un chat activo, distinto a todo lo que había visto antes. Era un espacio de conversación en tiempo real y había un usuario con el nombre El Vigilante. No tenía información, solo una cuenta anónima. Pero lo extraño fue que, sin que yo escribiera nada, me dirigió un mensaje. ¿Quieres ver el mundo verdadero? Por un momento dudé. ¿Era una trampa? ¿Una broma? Pero algo en esa pregunta me atrapó. Contesté que sí. En ese instante, mi pantalla comenzó a cambiar. Las ventanas del navegador se distorsionaron, los colores se mezclaron y la imagen se volvió borrosa. De pronto, aparecieron rostros deformes, sin ojos ni bocas definidas, que me miraban fijamente desde la pantalla. Al mismo tiempo, escuché susurros que parecían venir del altavoz, voces lejanas, gritos apagados y ecos distorsionados. Quise cerrar todo, pero el ordenador se bloqueó completamente. La pantalla se volvió negra y en letras blancas apareció un mensaje. Ahora formas parte de nosotros. Intenté apagar el ordenador, desconectarlo, incluso quitarle la batería, pero nada funcionó. Fue entonces cuando sentí algo detrás de mí. Una respiración profunda, lenta, pesada, como si alguien estuviera observándome justo en ese momento. Me giré de golpe, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero no había nadie. La temperatura en la habitación descendió rápidamente. Sentí que el aire se volvía más denso, difícil de respirar. De repente mi móvil vibró. En la pantalla apareció un mensaje nuevo, esta vez sin remitente. No mires la puerta. Un crujido resonó en la habitación. La puerta empezó a moverse lentamente,
como si alguien empujara con fuerza invisible. Los pasos fueron acercándose, lentos, firmes, con un sonido que retumbaba en mis oídos. No podía moverme. El miedo me paralizaba. Entonces, todo se cortó. Con las luces apagadas me arrastré detrás de la cama, temblando, tratando de controlar la respiración que me parecía una explosión en el pecho. Los pasos resonaban cada vez más cerca, lentos, firmes, y la sombra negra bajo la puerta parecía crecer, como si quisiera traspasar el umbral. El aire se volvió tan frío que sentí que me congelaba por dentro. Intenté gritar, pero no salió ni un sonido. Era como si algo apagara mi voz, robara mi fuerza. Después de lo que parecieron horas, los pasos y el crujido cesaron de golpe. El silencio volvió, pesado, aplastante. Me quedé ahí, inmóvil, hasta que por fin reuní el valor para encender la luz y el ordenador. Al encenderlo, esperé que todo volviera a la normalidad, pero la pantalla estaba vacía, negra como un pozo sin fondo. No había rastro del umbral ni del chat con el vigilante. Pensé que todo había sido una pesadilla, fruto de mi mente cansada y de jugar con cosas que no entendía. Pero no fue así. Al día siguiente, empecé a notar que algo me seguía. En la universidad, en las calles de Londres, sentía miradas que me atravesaban. Al voltear rápido, nunca veía a nadie, pero sabía que había alguien allí. Por la noche los susurros volvieron. Al principio creí que era mi imaginación, pero luego las voces se hicieron claras. Susurraban mi nombre, como si me llamaran desde el abismo. Mi ordenador comenzó a hacer cosas por sí solo. A veces, cuando estaba apagado, la pantalla se encendía mostrando mensajes incomprensibles, símbolos extraños, palabras en idiomas que nunca había visto. En ocasiones, aparecían fotos mías, tomadas desde fuera de mi casa. Lo peor eran las figuras negras sin rostro, que siempre estaban cerca de mí, en la sombra. Intenté borrar todo lo relacionado con el umbral. Desinstalé programas, limpié discos, formateé el equipo. Pero cada vez que lo apagaba y volvía a encenderlo, las carpetas ocultas reaparecían, con archivos nuevos, aún más inquietantes. Una noche, decidí enfrentar el miedo de frente. Me senté frente al ordenador y busqué de nuevo el enlace a El Umbral. Esta vez, no apareció un foro ni un chat, sino un espejo virtual. La pantalla se convirtió en un reflejo perfecto de mi habitación. Miré mi reflejo y por un segundo, todo parecía normal. Pero al girar la cabeza, vi algo detrás de mí. Era una figura alta, oscura, sin rostro. Su presencia era tan opresiva que sentí que el aire se volvía irrespirable. Sin poder moverme, escuché que susurraba al oído. «No puedes escapar, Jack». El reflejo se rompió en 1000 fragmentos digitales y sentí una fuerza que tiraba de mí hacia la pantalla. Quise gritar, pero la voz se ahogó en mi garganta. Desde entonces, no sé qué es real y qué no lo es. Siento que estoy atrapado entre dos mundos, el visible y el invisible, el real y el digital. A veces, veo sombras moviéndose en mi casa, escucho susurros en mis sueños y sé que me observan a través de cada pantalla, cada dispositivo. Mis amigos notan que ya no soy el mismo. Estoy agotado, paranoico, como si algo me devorara por dentro. Si alguien encuentra esta historia, advierto, no busques el umbral, porque cruzar esa puerta digital puede hacer que pierdas más que tu tiempo. Puedes perder tu alma. Y ahora solo queda la pregunta final. ¿Te atreves a mirar dentro de la pantalla? Porque ellos ya están esperando. Si estás pensando en comprar algo raro en la Deep Web, no lo hagas. Yo lo hice. Y todavía no he vuelto a dormir en paz. Colecciono juguetes, pero no me interesan los Funko Pop ni las figuras de Marvel. Yo busco rarezas, piezas únicas, objetos que no deberían existir, juguetes con historia, con secretos, con cicatrices. Hay algo profundamente perturbador y fascinante en los objetos creados para niños que se han desviado de su propósito, como si ocultaran algo que nadie quiso mirar demasiado. Empecé con figuras antiguas de madera,
pasé por muñecos de feria del siglo pasado y acabé metido en subastas clandestinas donde se ofrecían prototipos defectuosos, retirados por motivos legales o más oscuros. No me enorgullece, pero en cierto punto ya no buscaba belleza ni nostalgia. Solo buscaba lo que nadie más tenía. Con el tiempo, los foros normales dejaron de ofrecerme nada interesante. Entonces, uno de mis contactos en Alemania me habló de The Black Cabinet, un sitio oculto en la Deep Web al que solo se accedía por invitación. Un lugar donde se vendían objetos que jamás debieron ver la luz. Manuscritos prohibidos, instrumentos quirúrgicos del siglo XIX y juguetes. Juguetes fabricados a mano en manicomios cerrados, en campos de refugiados, en fábricas perdidas del este de Europa. Objetos que no aparecían en ningún catálogo porque nunca fueron legales. Conseguí una invitación tras enviar una especie de prueba de autenticidad de mi colección. Me hicieron subir fotos de algunos objetos que ya tenía, acompañadas de una frase escrita a mano para verificar que no eran imágenes sacadas de internet. Una vez dentro, supe que había cruzado una línea. Recuerdo la primera vez que vi el post. Título: Colección Kindergeist. 3 piezas únicas. Sin descripción detallada, solo una frase. Fabricados a mano en Alemania del Este entre 1983 y 1985. Retirados por razones éticas, solo para coleccionistas serios. Había 3 fotos borrosas, una muñeca de trapo, un robot metálico y un bebé de plástico. La imagen estaba mal enfocada y con ruido digital, pero sentí un nudo en el estómago. Algo me dijo que aquellos objetos eran auténticos, no por lo que mostraban, sino por lo que ocultaban. El precio era fijo, 2.000 euros, sin posibilidad de pujar. Envío incluido, solo 24 horas para pagar. Lo hice al instante, ni siquiera pedí detalles. 2 semanas después me llegó el paquete. Una caja de madera cerrada con clavos oxidados, sin logos, sin remitente. Solo mi dirección, escrita con rotulador negro en una etiqueta de papel amarillento. Pesaba más de lo que esperaba. El interior estaba lleno de virutas de papel viejo, como sacadas de una imprenta abandonada. Dentro, 3 figuras, y cada una me dejó helado. La primera era una muñeca de trapo, tela gris, deshilachada. Pero lo peor era su rostro. Estaba cosido por dentro, literalmente, como si el rostro estuviera del otro lado de la tela, empujando desde dentro para salir. No tenía ojos visibles, solo los relieves abultados de lo que parecían cuencas y una sonrisa cerrada bajo la costura. El segundo era un robot de hojalata, de unos 20 centímetros. No tenía interruptor ni batería. Estaba oxidado por zonas, pero aún podía leerse una inscripción grabada con algo punzante en la parte trasera. Ich sehe dich. Te veo. El tercero me dio escalofríos. Era un bebé, no de esos blandos de juguete. Este era rígido, de un plástico duro, mal pintado para parecer carne viva. Estaba desnudo, sin párpados ni globos oculares, solo cuencas negras y huecas. En el cuello tenía tallado un nombre: Helmut. El acabado no era profesional, parecía hecho por alguien sin formación, pero con una idea muy clara de lo que quería causar. En el fondo de la caja había una nota escrita con máquina de escribir: no los dejes juntos por la noche, graban cosas. Sonreí, pensé que era parte del espectáculo. En este mundo, cuanto más morbosa la historia detrás del objeto, más valor tiene. Es parte del marketing para los coleccionistas extremos. Pero por si acaso, los coloqué separados. La muñeca en la estantería izquierda, el robot en el centro y Helmut, el bebé, en una vitrina cerrada. Los observé durante horas. No hacían nada, claro. No son más que juguetes. O eso me decía. La primera noche no pasó nada, ni la segunda. Pero la tercera, Helmut no estaba como lo dejé. Lo había colocado de lado, con la cabeza girada hacia la esquina de la vitrina. Ahora estaba mirando al frente, y sus brazos estaban rectos, estirados hacia adelante. Pensé que lo había movido sin querer, que lo habría recolocado al limpiar el cristal. Pero lo cierto es que no lo recordaba así. Empecé a dudar.
Para salir de dudas, puse una cámara apuntando directamente a la vitrina. Una cámara barata, pero funcional. Grabé toda la noche. Al día siguiente revisé el vídeo. Durante horas no pasó nada. Solo el reflejo de la luz de la calle. Hasta las 3:12 de la madrugada. La imagen se congeló unos segundos. La cámara se detuvo. Y cuando volvió, Helmut ya no estaba en la vitrina. Había aparecido en el suelo, boca arriba, justo frente a la cámara, en el centro del plano, sin golpes, sin ruidos, sin romperse. Simplemente estaba ahí. Me levanté, revisé todo el salón. Las ventanas seguían cerradas. Nadie había entrado. No había signos de que algo hubiese caído. Ni siquiera había ruido en la grabación. Lo volví a colocar dentro, más firme, asegurándolo con soportes. Y esa noche no dormí. Grabé de nuevo. La muñeca giró la cabeza. Lo vi en la grabación, no en directo. Era apenas perceptible, solo si revisabas los fotogramas uno a uno. Pero lo hizo. Su cabeza, en la última hora de grabación, apuntaba unos grados más a la derecha que al inicio, directamente hacia el robot. El robot no se movió, pero su reflejo en el cristal de la vitrina parpadeó 2 veces, y ahí ya no pude seguir negándolo. Todo mi cuerpo me pedía que los destruyera, que los tirara, pero la mente del coleccionista no me dejó. Estaba atrapado, necesitaba saber más, entender qué eran, de dónde venían. Esa madrugada volví a entrar al foro, pero el usuario que me los vendió, Kinderblood83, ya no existía. Cuenta eliminada. El hilo de la colección Kindergeist había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Intenté contactar con otros usuarios. Uno de ellos, con nombre en alemán, me respondió: Stalking. Solo escribió una frase: ¿has escuchado lo que graban? Hay que ponerles un micro, pero no lo hagas si estás solo. Aún no sabía si se refería a una broma, a un truco o a algo mucho peor, pero la idea se me quedó clavada. Así que lo hice. Preparé un micrófono espía, lo escondí entre las figuras. Grabación continua durante toda la noche. Y al día siguiente, escuché cosas que desearía no haber oído nunca. Volví a casa con el micrófono oculto en el salón, justo al lado de la vitrina donde descansaban los juguetes. Sabía que estaba jugando con fuego, pero necesitaba respuestas. La noche estaba fría, oscura, y había un silencio pesado, como si la casa misma contuviera la respiración. Encendí la grabadora justo antes de ir a la cama. Programé el dispositivo para que captara el sonido durante horas, sin interrupciones. Me senté en el sofá, con la luz tenue del móvil, y esperé hasta que la oscuridad me engulló. A la mañana siguiente, el primer minuto de grabación no decía nada nuevo. El viento golpeando la ventana, algún coche lejano, el tic-tac del reloj. Pero a las 2:51 de la mañana, el aire cambió. La grabación captó un susurro muy débil, en alemán apenas audible, como si alguien hablara desde muy lejos, desde el interior mismo de esos juguetes. ¿Hast du Angst, Jack? ¿Tienes miedo, Jack? La voz era la de un niño, pero no una voz inocente ni dulce. Era fría, hueca, como si estuviera atrapada en un pozo oscuro. Un sonido metálico y distorsionado la acompañaba, como un eco ronco que hacía que cada palabra calara hasta los huesos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi piel se erizó. Reproduje ese fragmento una y otra vez, sin encontrar explicación racional. Esa noche decidí no quedarme dormido. Me instalé en el salón con una linterna, dispuesto a vigilar los juguetes hasta que el amanecer me venciera. No quería estar solo con ellos. Las horas pasaban lentas. De vez en cuando, sentía que algo me observaba desde la vitrina. El silencio era insoportable. Entonces, a las 2:44 de la mañana, un golpe seco me hizo saltar del sofá. Sonó como un pequeño objeto de plástico cayendo sobre la madera. Me levanté con la linterna en mano, apuntando hacia la vitrina. Helmut no estaba en su lugar. Busqué en el suelo y lo encontré sobre mi mesa de trabajo, con la cabeza girada hacia mí, como si estuviera consciente, observándome. Traté de calmarme,
Pensé que tal vez lo había movido yo mismo sin darme cuenta, pero la idea de que alguien entrara en mi casa era imposible. La puerta estaba cerrada, la alarma intacta, ninguna ventana abierta. A la mañana siguiente, revisé la grabación del micrófono. Allí, entre los ruidos normales, había más susurros, palabras fragmentadas, frases en alemán y en otros idiomas que no reconocía. Voces de niños mezcladas con sonidos inhumanos, como respiraciones entrecortadas y risas apagadas. No podía compartir eso con nadie. ¿Quién me creería? ¿Un coleccionista obsesionado? Pero sabía que algo había cambiado en esos juguetes. No eran solo objetos, eran algo más. Algo que había quedado atrapado dentro de ellos. Decidí que tenía que deshacerme de ellos cuanto antes. Vendí la colección Kindergeist en el foro, sin mencionar nada raro. Solo puse un aviso sencillo, y en minutos apareció un comprador que no preguntó nada. Me mandó una dirección y acepté la transacción. Pensé que eso cerraría el capítulo. Pero no fue así. Cambié de casa, tiré todas las copias de las grabaciones, incluso quemé los documentos que tenía relacionados con esos objetos. Durante meses no pensé en ellos. Hasta anoche. Llegué cansado, me duché y me preparé para dormir. Cuando apagué la luz noté algo en el suelo junto a la cama. Me agaché y encontré un bracito de plástico, rojo pintado para parecer carne viva, como Helmut. Era idéntico. No sé si alguien lo dejó ahí. No hay explicaciones lógicas. No tengo amigos cercanos ni visitas. Y la casa está cerrada. Sentí que el aire se volvió pesado. Y supe sin duda que eso no era un accidente. No sé si él ha vuelto, o si nunca se fue. Pero tengo claro que este tipo de cosas no deberían existir. Que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Si tú también coleccionas objetos raros, recuerda esto. La Deep Web guarda secretos que no están hechos para ser descubiertos. Algunos juguetes no son juguetes, y algunos recuerdos no deberían jugar con la mente. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.